Ahí sí. Bueno, sean todos bienvenidos, todas bienvenidas. Sé que ya saludaron a las visitas, ¿no es cierto? Y a quienes son habituales, de igual manera, saludo a todos los presentes. Acá hay asientos por si acaso. Ahí me decían, oye, ¿qué hacemos? ¿Botamos ese muro? Yo les decía, esperemos que se sienten y ahí vamos a ver que hay hartos asientos disponibles. La mochila, cómoda, bien. Está la Javi, fantástico. ¿No se pueden guardar asientos aquí? Bien. La pantalla quedó súper ahí. Bien. Está bien, necesitamos una casa más grande, ¿no es cierto? Sí, el Movistar, tenemos que estar en el Movistar. Ahí las pantallas no molestan, ¿no es cierto? Bueno, nos disponemos a escuchar palabra de Dios. Como decía acá, hay hartos asientos disponibles, así que los que están sentados en la escalera pueden pasar. Les quiero compartir el día de hoy acerca de la historia de un hombre. Un hombre común, igual ni tan común, porque gozaba de sus privilegios. Era un hombre muy rico. Era un hombre que había sabido construir su vida de buena manera, alcanzando, ¿no es cierto?, el éxito que sabemos, como seres humanos sabemos, no es lo más importante, pero ahí opera una dicotomía bien interesante, porque sabemos cuáles son las cosas verdaderamente importantes, pero en nuestra vida no las tomamos tanto en cuenta y nos dedicamos a las cosas que sabemos no son tan importantes y sí le dedicamos mucha vida a eso. Este hombre había construido su vida de muy buena manera, ¿no es cierto?, alcanzando el éxito, la riqueza, un buen puesto laboral, quizás un buen seguro de vida, propiedades, en fin, todas las cosas que goza, ¿no es cierto?, una persona de altos recursos y buen puesto laboral. Les quiero contar la vida de un hombre que era muy especial en ese sentido, pero tenía otras características que creo la palabra de Dios y la historia de este hombre que está en la Biblia, sé que el Señor nos hablará a nosotros también el día de hoy. Le invito a que vaya a su Biblia, encienda su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. No hay Biblia hoy día. Ya. Entonces lo voy a buscar yo. Podríamos tirar la pantalla para abajo, ¿no es cierto? Está ocupando el puesto de 4 personas. Lucas, capítulo 19, verso del 1 en adelante. Si usted no tiene Biblia, no se preocupe, yo lo voy a leer. Ahí Paul ya lo está escuchando ya. Bien. Audiolibro. Es la historia de un hombre que quizá usted ha escuchado. Si no lo ha escuchado es primera vez, ponga completa atención porque sé que Dios nos hablará a través de este hombre. Se llama Zaqueo. Dice Zaqueo, el recaudador de impuestos. Y dice así, Lucas 19, del 1 en adelante. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo. Miren, jefe de los recaudadores de impuestos. Este tipo trabajaba atornillando el revés a su pueblo, a favor del Imperio Romano en ese contexto, ¿no es cierto? Tenemos el pueblo, ¿sí? Tradición judía que estaba siendo gobernada en este tiempo por el Imperio Romano. Ahora, todos aquellos que le prestaban servicio al imperio eran vistos como traidores. Habían guardias de seguridad y habían quienes recaudaban los impuestos. O sea, ya por el buen puesto, porque era un buen puesto, trabajar para el gobierno de turno era un muy buen puesto, pero le ganaba también a la vez el desprecio de los suyos. Entonces ahí estas dicotomías, ¿no es cierto? Una buena pega versus tener el bien quizás con los míos. Él no solamente trabajaba para el imperio, recaudando impuestos, o sea, cobrándole a los suyos para llevar estos impuestos y recursos al Imperio Romano, sino que el tipo era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, para los suyos o para su pueblo no era malo, era el jefe de los malos. Era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y era rico. O sea, tenía muy buena pega y muy buenas ganancias. La verdad que el tener un puesto como ese lo desprestigiaba
de manera completa, podríamos decir, moral, ética, social, religiosamente. O sea, y aquí vemos ya la historia de un hombre, ¿no es cierto?, bien interesante. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Vemos de que Zaqueo quizá alguna noción tenía de Jesús, y sabiendo que Jesús iba a pasar por ahí, le llamó la atención, ¿no es cierto?, y quiso averiguar y saber quién era Jesús. Alguna noción vaga, algo alguna vez había escuchado, alguien le contó acerca de Jesús. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Lo que hoy día sería como un mediano o un enanito quizá, no dice la estatura que tenía, pero de que era de muy baja estatura. Entonces imagínense Zaqueo queriendo conocer a Jesús en medio de la multitud, jugaba con desventaja. Entonces se le ocurrió una brillante idea. ¿Y qué hizo? Por eso se adelantó corriendo, un hombre astuto, ganador diríamos, ¿no es cierto? Y se subió a un árbol, sicómoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ¿ha ido a hospedarse a la casa de un pecador este Jesús? Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Una historia bien interesante de un hombre común que gozaba de ciertos privilegios, pero también gozaba del desprestigio de los suyos. La verdad es que yo creo que todos en cierto sentido nos podemos sentir un poco identificados quizás con la vida de Zaqueo, ¿no es cierto? A veces decisiones que tomamos para nosotros quizás pueden ser bien, pero sin querer hacemos daño a alguien o a alguien no le parece y vivimos, ¿no es cierto?, siempre en esta tensión con otros. El presente de cada persona, de cada uno de nosotros, no es otra cosa que el reflejo de nuestro pasado. El presente en la vida de Zaqueo no era nada más que otra cosa que el reflejo de sus decisiones, de lo que él hacía. Muchas personas cargamos heridas, cargamos culpas, cargamos etiquetas o cosas que marcan nuestra historia. No sé si recuerdan o conocen Pedro, un seguidor de Jesús. Pedro, a quien Jesús le dijo: tú serás una roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro era un tipo bien violento, Pedro era un tipo bien impulsivo, un tanto arrebatado, ¿no es cierto? Era pasional. Podemos desprender algunas cosas. No era un hombre perfecto. Así también Simón, el pescador, ¿no es cierto?, cuando Jesús va a su casa, era un hombre que tampoco gozaba de la buena reputación y también era un hombre de carácter duro. Zaqueo era pequeño en estatura, pero grande en pecado. Era un hombre pequeño físicamente, pero arrastraba a sus espaldas, por su vida, por sus decisiones, por lo que era, gran culpa. Jefe de recaudadores, odiado por su pueblo. Sin embargo, en medio de este pasado marcado, Jesús aparece en su camino y cambia la historia. Amigo, amiga, hermano, hermana, Zaqueo es el retrato de cada uno de nosotros. La Biblia no pretende transmitirnos una historia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús hace más de 2000 años atrás y que a nosotros no nos compete ni nos interesa. Dios, a través de esta historia, te quiere hablar a ti y a mí. Porque en cierto sentido podríamos decir, todos somos, en cierta medida, o fuimos, o estamos siendo, o seremos Zaqueo. Un hombre limitado, un hombre quizás cargado de errores,
un hombre buscando algo más, quizás sin saber muy bien lo que estaba buscando, sin saber exactamente qué estaba buscando. Alguna noción tenía acerca de Jesús, ese día le llama la atención y decide acercarse para saber un poco más acerca de este hombre. Quizás hoy tú vienes a este lugar en una situación similar a Zaqueo, a ver qué onda, a ver quién es este Jesús que hablan. Algo he visto por ahí, se han escrito muchos libros, se han hecho muchas películas, dicen que fue un hombre muy importante, al parecer lo fue. Veo de que el legado de su vida, ¿no es cierto?, causó tal impacto que tuvo el poder de marcar y dividir la historia de la humanidad, porque la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Entonces parece que algo importante hizo esta persona. Entonces vamos a ver qué onda, qué pasa, quién es. Quiero compartir 3 ideas con usted el día de hoy que sin duda sé el Señor nos hablará. Y son fáciles de recordar. Recuérdelas junto conmigo. 1, la subida. La subida de Zaqueo a ese árbol. Es bien interesante porque el árbol aquí pasa a ser una herramienta, un objeto muy particular. Zaqueo no fue la misma persona antes de subir a ese árbol y luego de bajar de ese árbol. Entonces la primera idea que quiero compartir con usted es la subida. La segunda, sé que ya la adivinó, ¿no es cierto? Zaqueo no se quedó viviendo en el árbol, sino que la segunda sería fantástico, fantástico. Y la tercera, el encuentro. Entonces, esta prédica usted la puede recordar fácilmente con Zaqueo, ¿no es cierto? Este hombre pequeño, la subida, la bajada y el encuentro. La subida. Algo bien interesante es de que Zaqueo, conocimos un poco acerca de su historia, de quién era, lo que significaba y lo que hacía. Pero escuche con atención. Zaqueo, para subirse a ese árbol, tuvo que dar un paso. Lógico. Y Zaqueo tuvo que despojarse. Zaqueo tuvo que dejar algo. ¿Sabes qué? Siempre un encuentro con Dios implica en tu vida, en mi vida, tener que despojarte, tener que dejar algo. La Biblia es bien coherente. Hace un par de domingos atrás predicaba, si no recuerdo el domingo pasado, no, el antepasado, el llamamiento de Dios con Abraham, donde comienza la historia del pueblo de Israel. Y la primera palabra que Dios le dice a Abraham, le dice, Abraham, deja tu tierra, deja tu casa, deja tu parentela. O sea, Dios le pide a este hombre dejar todo aquello que definía su identidad. Zaqueo, para subirse a este árbol, para dar este paso, para tener un encuentro con Jesús, encuentro que leímos, ¿no es cierto?, marcó un antes y un después en su vida. Zaqueo, antes de este encuentro, era un hombre más. Zaqueo, antes de este encuentro, era un hombre común y silvestre como cualquier otro, que gozó de riqueza, dudosa, pero un hombre que vivió. Ahora, ¿qué hace que la vida de Zaqueo haya trascendido miles de años hasta nosotros hoy? El encuentro que tuvo con Jesús. La vida de Zaqueo cambió y fue transformada cuando tuvo el encuentro con Jesús. Pero ¿cómo se propicia este encuentro? Zaqueo tuvo que despojarse. Zaqueo no pudo imponer sus privilegios y su riqueza para tener un encuentro con Jesús. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque si bien era un tipo conocido, era jefe, tenía santos en la corte, tenía dinero, pero ¿sabes qué? Nada de lo que tenía, nada de lo que había abrazado, de lo que había construido, ninguno de los contactos que Zaqueo tenía, ni un peso del dinero que Zaqueo tenía, le servía, le era suficiente para tener un encuentro tan transformador, tan trascendental con la persona de Jesús. No le valió su puesto, no le valieron sus títulos, no le valió su experiencia ni su capacidad. Subió al árbol, tuvo que despojarse, tuvo que dejar atrás quizás esta dignidad falsa que él había construido. La verdad que, pensando bien el hecho, yo diría que tuvo que haber sido un poco vergonzoso de parte de Zaqueo esta situación. El no poder mover sus hilos para poder conocer a Jesús,
Imagínense que hubiese pensado él tenerlo en su casa. No le bastaron los contactos. Y tuvo que hacer un acto, yo diría, un tanto vergonzoso. Porque Zaqueo no solamente tenía limitaciones invisibles, por así decir, sociales, éticas, morales, de su pasado, de su historia de culpa, sino que aparte de eso, el texto nos habla de que era un hombre pequeño. O sea, podríamos decir de que Zaqueo estaba limitado por todos lados. No solo ética y moralmente, sino que también físicamente. Y Zaqueo tuvo que subirse a un árbol. Quizás subió como un niño sencillo, curioso, vulnerable. Tuvo que sacudirse de su título, de su cargo, de su honor, de lo que significaba para poder propiciar este encuentro. Zaqueo tuvo que inquietarse para subir a ese árbol, para poder siquiera ver pasar a Jesús. Tuvo que sacudirse de muchas cosas. ¿Sabes qué? Una fe sincera, un encuentro sincero, una experiencia con Cristo, siempre es inquietante. Es por eso que muchas personas rechazan tener un encuentro con Jesús. Es por eso que muchas personas rechazan todo lo que tenga olor a Dios. Es por eso que muchas personas ponen muros y ponen barreras para poder exponerse a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús te invita a dar pasos que son incómodos. ¿Recuerda ese texto cuando Jesús está con los suyos, con sus discípulos, alumnos afortunados? Y Jesús les dice: queridos, bájense un poquito del pony. Bajen un cambio. Recuerden que no fueron ustedes que me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. ¿Sabes qué? El que este encuentro entre tú y el Señor sea posible es algo que no nace de nosotros. Es algo que nace en Él. Tú puedes decir, pero bueno, Zaqueo dio pasos, Zaqueo se subió arriba de ese árbol. Sí, pero quien detuvo su camino, quien lo miró a los ojos y lo llamó por su nombre fue Jesús. Jesús pudo haber pasado por ese lugar, pero ¿sabes qué? Jesús te conoce. ¿Sabes qué? Jesús saca a las personas de la multitud y trata con nosotros de manera individual. Jesús te conoce y te llama por su nombre. Esto es algo que solamente Jesús puede hacer. Una verdadera fe no es cómoda, es disruptiva. El evangelio, esta relación con el Señor, es un evangelio que rompe rutinas, es un evangelio que incomoda, es un evangelio que muchas veces nos va a llevar a lugares que no queremos transitar. ¿Por qué? Porque Jesús busca una transformación que ninguna cosa en esta vida, en esta tierra, puede hacer en nosotros más que solamente Él. Una transformación a corazón, más que a corazón abierto. Una transformación que va de lo más profundo de nuestro ser. Una transformación que aún con la más elevada disposición tú quieras hacer, no vas a lograr. Es una transformación que solamente Jesús puede hacer. Es por eso que este deseo de ser transformado por Él a ese nivel, como la Biblia lo describe, dice que quien está en Cristo es una nueva criatura. Quien ha tenido un encuentro con Jesús experimenta un milagro que es asombroso. Y es de que no eres una versión mejorada de ti. No eres una versión 2.0 de lo que antes era. No es de que Jesús en tu vida arregla algunas cositas, algunos detallitos para que vivas la verdadera vida que está en su corazón. Jesús tiene el poder de hacer de ti una nueva creación. ¿Sabes qué? Si no has abierto tu corazón a Jesús, si nunca has tenido esta experiencia con aquel que tuvo el poder de marcar y dividir la historia de la humanidad, puede ser, y déjame decirte, que estás viviendo una vida que has abrazado,
que has asumido, la cual no es todo lo que tú realmente eres. Hay mucho más para ti y Dios tiene grandes cosas para ti. Porque Dios te pensó con pensamientos eternos y puso propósitos y planes particulares en tu vida. El tema es que cuando tú te expones a conocer a Jesús, es cuando te expones a comenzar a vivir tu verdadera vida. Hasta ese entonces, Zaqueo era una persona común. Hasta ese entonces, Zaqueo había logrado muchas cosas, tenía un buen pasar, pero no había logrado conectar con su verdadera vida. Para ver a Jesús es necesario morir a la vanidad, es necesario adentrarse a esta dinámica que es un tanto paradójica para nosotros, a estar dispuesto a perder para ganar, a dar para tener. A quien quiera ser el más grande debe ser el más pequeño, quien quiera ser el primero debe ser el último, a esta realidad que es contraria a nuestra lógica, a nuestra razón, a esta realidad que dice que diga el pobre rico soy, que diga el enfermo sano soy, que diga el preso libre soy. Una realidad contraria a nuestra lógica, contraria a nuestra razón. Romper la quietud. Ese día Zaqueo tuvo que hacer algo para propiciar ese encuentro y para tener esta experiencia con Jesús. Zaqueo tuvo que romper la rutina de su trabajo a su casa. Un día común y cualquiera oyó que Jesús estaba pasando por ahí y era un hombre astuto. Si algo tenía Zaqueo era astuto. No dejó pasar esa oportunidad y dio pasos para exponerse a tener un encuentro con quien ha transformado la historia de la humanidad. Zaqueo no siguió la rutina de su oficina a la casa. Hoy día quizás muchos vivimos atrapados en esta monotonía de la vida, en esta monotonía espiritual, pero quien quiere ver a Cristo, quien quiere experimentar este milagro del nuevo nacimiento, debe atreverse a irrumpir el camino de la cotidianidad. Debe atreverse a dar pasos concretos para propiciar ese encuentro. No puedes pretender tener un encuentro de tal magnitud, de tal transformación, permaneciendo en el lugar donde estás. Es necesario moverte. Es necesario dar pasos. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué tanto estás dispuesto a incomodarte para tener un encuentro con Jesús? ¿Y sabes qué? Hablo también a quienes tienen años de experiencia en el Evangelio, porque tenemos también el peligro de caer a esta especie de anestesiamiento espiritual, en el cual sabemos, lo conocemos, sabemos que Jesús está ahí y bueno, vivimos nuestra vida y no experimentamos cambios y sumamos años de vida, sumamos años de iglesia, sumamos años de religiosidad, pero no experimentamos la transformación que solamente Jesús nos puede dar cada día. ¿Qué tanto estamos dispuestos a incomodarnos para tener este encuentro con Jesús? La bajada. En la bajada ocurren cosas también. Y es de que Jesús una vez más cambia nuestros planes. Cada encuentro que se registra en la Biblia de un hombre con Dios o de un hombre con Jesús es una persona, un hombre o una mujer que ha experimentado, ¿no es cierto?, estos cambios. Y Jesús siempre hace lo mismo. Jesús cambia nuestros planes. Jesús abre nuevos caminos. Jesús abre nuevas realidades. Jesús hace de nosotros ser nuevas criaturas. Jesús detiene su caminar, mira a Zaqueo y escucha lo que le dice. Le dice, Zaqueo, conviene que hoy pose en tu casa. Esto es glorioso, porque Jesús, Dios, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, irrumpe la vida
de un pecador. Irrumpe la vida de una persona que no solamente estaba limitada moral, social, éticamente, sino que también físicamente. O sea, tenía todo o no tenía nada para merecer tal encuentro. Irrumpe la vida de un pecador y ¿sabes qué así hace Jesús? Jesús desintala, desajusta, cambia la dirección. Jesús se detiene, te mira y te llama por su nombre. Ahora, esto genera una especie de escándalo religioso. Y esto es muy humano. Y esto lo podemos ver muy presente. Dice, todos murmuraban. ¿Y qué murmuraban? Y decían, ¿cómo puede este Jesús entrar en la casa de este pecador? ¿Sabes qué? La religiosidad, el sistema, la estructura, el dogma, siempre reclama cuando la gracia de Dios se derrama y se manifiesta donde nosotros menos, a nuestro juicio y prejuicio, esperamos que lo haga. Siempre que la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios es derramado sobre quienes nosotros miramos y decimos, pero esta persona, espérate, Dios, no, tú eres injusto. Porque esta persona yo la conozco. Y no solamente yo la conozco, a esta persona la conocemos. Conocemos su pasado, conocemos sus negocios, conocemos su testimonio. Es una persona que no merece tu amor. Es una persona que sabemos lo que ha hecho, sabemos lo que hace y cómo ha vivido. Siempre que Dios derrama su gracia sobre ese tipo de personas, surge, como decía, la crítica, el juicio. Todos murmuraban. La religiosidad siempre reclama cuando la gracia de Dios se derrama donde menos lo esperamos. Algo bien interesante en esta historia es de que toda esta escena milagrosa, transformacional, esperanzadora en la vida de un pecador, de una persona que no tenía ningún mérito para tener un encuentro con Jesús, y es de que esto no acontece en una sinagoga, no acontece en un templo, no acontece en un lugar sagrado, sino que acontece en su casa. Jesús lo mira y le dice, Nicodemo, es necesario que hoy yo esté en tu casa. En la casa, en ese lugar íntimo, en ese lugar donde tú y yo somos verdaderamente quienes somos. Aquí en la iglesia somos todos lindos, ¿no es cierto? Todo bonito. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, todo bien. Firme y adelante. De victoria en victoria. Bien, gracias a Dios. Y por dentro nos estamos destrozando. En donde verdaderamente somos quien somos, es en ese espacio, es en ese lugar. Y es en ese lugar donde Jesús mira a Nicodemo y conociendo con esa mirada de Jesús, le dice a Nicodemo, es necesario que hoy esté en tu casa, en ese lugar, en ese espacio. No es en la sinagoga, no es en un lugar idealizado, sino en un espacio real. Ahí en donde están tus luchas, ahí en donde están tus vergüenzas, ahí en donde te conocen, su presencia tiene el poder de transformar el lugar, aunque sea más impuro, tiene el poder de transformarlo en un altar de encuentro. No sé si recuerdas o conoces o viste la película de Moisés. ¿Han visto Moisés? Sí. ¿Alguien lo leyó en la Biblia? Bueno, para los más clásicos, los que la leyeron en la Biblia, acá hay algunos clásicos que no sé si recuerdas ese hecho cuando está Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro y se le escapan, se van a un cerro y de repente ve una zarza que ardía. Y dice que le llama la atención, se acerca en un cerro, en una montaña rocosa, desértica, árida, hostil, y oye una voz que le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás, tierra santa, es. ¿Sabes qué? El dejar entrar a Jesús, a tu vida, a tu casa, a ese espacio íntimo, ese espacio real, la presencia de Dios tiene el poder de transformar esa tierra rocosa, seca, árida, inhóspita, en un lugar de altar, donde la presencia de Dios habita. No solamente tu vida es transformada, sino que también tu entorno es transformado. Y eso es algo que ninguno de nosotros por nuestros propios méritos puede hacer. Disponerse a vivir una vida con Jesús es tan, ¿cómo diríamos? Es una aventura tan hermosa. Porque quizás puedes saber dónde esto comienza o dónde se propicia el encuentro. Quizás logras reconocer o puedes fichar el momento, ¿no es cierto? Quién sabe, puede ser hoy, donde tú dices, Jesús, quiero que entres a mi vida, quiero que entres a mi casa. Y puedes saber cuándo esto comienza, pero nunca sabrás dónde te llevará. Nunca sabrás al lugar que Jesús te llevará. Puedes saber dónde inicia tu vida, pero no puedes saber dónde Jesús te quiere llevar. Y por último, para finalizar, el encuentro, una transformación radical. Lo dije recién, cuando Jesús entra, nada sigue igual. No sé si se fijó en el texto, pero pasó algo súper interesante. Dice que Jesús estaba en la casa, es como cambio de escena. Jesús estaba en la casa y de repente se para Zaqueo y dice, Jesús, he decidido dar y entregar todo lo que tengo y devolvérselo a las personas incluso estoy dispuesto a dárselo a los pobres. Es más, si a alguien le he hecho mal, estoy dispuesto a darle el doble o 4 veces, dice, 4 veces. Estoy dispuesto a darle 4 veces. Y uno dice, oye, espérate. No hay un texto que diga que Jesús le dijo a Zaqueo, estaba revisando aquí tus cuentas, me logré dar cuenta de algunas cosas y sabes que necesitas hacer ciertos ajustes, veo una gran diferencia entre tu ingreso y tu salida. No hay un discurso, no hay un reclamo de parte de Jesús de decirle en todo caso, harto penca que eres, Zaqueo, mira la mensa casa que tiene y la gente aquí se muere de... No, Jesús no le dice nada. Jesús no le dice nada. Basta la presencia de Jesús en ese lugar y como fruto surge la transformación de un ser que le ha abierto su vida y su corazón al Señor. ¿Sabes qué? Jesús, esto era. Pero de aquí en adelante esto voy a hacer. Un cambio, una transformación impresionante, sin precedente, una transformación radical. Cuando Jesús entra a tu vida, nada sigue igual. Amado, amada, amigo, amiga, escucha esto. Cuando Jesús entra a tu vida, nada sigue igual. Cuando Jesús entra a tu vida, nada sigue igual. Cuando Jesús entra a tu vida, nada sigue igual. Porque la presencia de Jesús hace esta transformación milagrosa en tu vida, en tu casa, en tu entorno, en tu ser, en ese lugar donde ni siquiera tú puedes llegar con tus deseos. Es esa la transformación que Jesús hace en nuestra vida. Donde su presencia está, nada sigue igual. La salvación se manifiesta, el encuentro se manifiesta, la experiencia se manifiesta en casa de Zaqueo. Y esto lo lleva a la justicia, a la restitución y a la generosidad. Si a alguien le he robado, le devuelvo. Si a alguien le he hecho mal, le doy 4 veces. Y si alguien necesita, le doy todo lo que tengo. Frutos de quien ha tenido un encuentro
con Dios. Zaqueo devuelve, Zaqueo restituye, Zaqueo da. Estas son acciones. No es emoción, no es conocimiento, no es idea, no es una nueva manera de entender la vida, no es una versión mejorada, una cosmovisión nueva en tu parecer, sino que se traduce en acciones concretas de tu vida. No existe tal persona en la historia de la humanidad que haya tenido un encuentro con Cristo que su vida continúe igual. No existe tal persona. No es coherente tener un encuentro con Cristo y seguir siendo la misma persona, porque quien experimenta un verdadero encuentro con Jesús experimenta el milagro de la transformación. Y esto es sorprendente. Un giro en la historia de Zaqueo, de ser un ladrón odiado, a ser un testimonio vivo de la gracia, del perdón y de la transformación que solamente Jesús puede hacer. Donde Jesús entra, la historia cambia para siempre. No sé si recuerdan la vida y la historia de Saulo, quien es conocido como el apóstol Pablo, a quien Dios ocupó para escribir la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Qué lindo el trabajo que hizo Pablo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús, era un perseguidor de cristianos y se le atribuye la muerte de cristianos. Saulo odiaba y perseguía a cristianos. Y luego de tener este encuentro con Jesús, es transformado en el apóstol Pablo, quien Pablo llegó a amar y entregar su vida, estuvo dispuesto a amar y entregar su vida por aquello que Saulo odió. Una transformación sin precedente de quien experimenta un encuentro con Jesús, un giro radical de ladrón a testimonio, de inmerecedor a gozar y recibir la gracia dada por Jesús. Donde Jesús entra, la historia cambia para siempre. Pregunta: ¿dónde estás tú hoy? ¿En qué etapa en este hashtag todos somos Zaqueo está tu vida? ¿En qué estación de la vida de Zaqueo está tu vida hoy? Quizás estás atrapado en la rutina. Quizás entendiste de que la vida se trata de, trabajar, producir, estudiar, tener títulos, ser lo mejor posible en mi área, tener una buena pega, un buen cargo, Zaqueo, mucho dinero, ¿no es cierto? Sin importar el costo de lo que sea, ¿no es cierto? Muchas veces hay personas que gozan de estar en la cima, pero dicen que es un lugar muy solitario. Se siente mucha soledad en ese lugar. Personas que se confunden y viven vidas equivocadas y creen que el propósito de su vida es alcanzar el éxito, sin entender que el propósito y éxito son dos cosas muy diferentes. Dios te llama para que vivas tu vida conforme a tu propósito, el propósito que está en el corazón de Dios para con tu vida. ¿Dónde estás tú? Quizás estás atrapado en esa rutina, en producir, estudiar, hacer, ir, venir, estar, descansar, levantarte, seguir produciendo. Y la vida se trata de eso. O quizás te encuentras escondido en el trabajo y entendiste de que, lo único que te queda por hacer es trabajar, y has vivido experiencias que te duelen, has vivido quiebres que te duelen, has vivido o ves cómo se están derrumbando cosas alrededor tuyo, cómo no das el ancho como padre, como esposo, como novio, como novia, como hijo, como estudiante, como profesional, como una persona desarrollada, y simplemente te dedicas a trabajar porque es lo que tienes que hacer y te escondes en el trabajo.
Y te llenas de trabajo y te llenas de ocupación para ni siquiera pensar, porque no tienes la capacidad y te da miedo siquiera estar solo. Escuchar el silencio. Quizás estás absorbido en el trabajo o quizás estás trepando un árbol de apariencia y estás construyendo un lugar muy alto de apariencias, de logros, de cosas, de experiencias, de viajes, de experiencias, de aventuras, de medallas. Pero detrás y en el fondo sigues vacío, sigues seco y sigues solo y te sientes solo. Y quizás estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Quizás miras para adelante y ni siquiera te dan deseo de seguir viviendo porque no hay esperanza en tu vida. Porque la vida se trata de trabajar. Y he probado muchas cosas y nada de lo que he probado y experimentado logra llenar ese vacío que está en mi corazón. Y vives y haces cosas y te sientes seco. O quizás te encuentras encerrado en tu casa, cargada de secretos. Una de las cosas que más nos cuesta como creyentes, como personas, es exponernos a la luz de Cristo. Podemos estar, podemos servir, podemos hacer muchas cosas, relaciones superficiales, pero ahí nomás. Nos vemos el próximo domingo. Y así sumamos años y estamos y mantenemos la distancia porque nos da pavor visualizar de que la luz de Cristo puede entrar un poco más allá y sacar a la luz aquellas cosas que escondes. Quizás te encuentras encerrado en tu casa llena de secretos, de cosas que ves que están allí, que pasan a ser mueble en tu casa y no sabes cómo lidiar con ellas, no sabes cómo zanjar. Y has intentado un montón de veces sacarlas, cambiarlas, pero siguen estando ahí. Y te acostumbraste a vivir así. Y vives completamente aislado, encerrado en ese lugar con esas cosas que no sabes cómo sacarlas y cambiarlas de ahí. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Zaqueo es el relato de cada uno de nosotros. ¿Sabes lo lindo y esperanzador de esto? Es que Jesús hoy día te ve. Jesús te mira a los ojos, te llama por tu nombre y te dice: amado, amada, te conozco. Te conozco. Es necesario que hoy día esté en tu casa. Es necesario que hoy día pose en tu casa. Te invita a bajar de ese árbol, te invita a abrir tu vida y te invita a dejar de que Él logre entrar a ese lugar para que sea Cristo quien traiga transformación en tu vida y en tu casa. Hoy Jesús te dice lo mismo que Zaqueo. Pon tu nombre en esa frase. Felipe, es necesario que hoy pose en tu casa. Te invito a que ahí en el lugar donde estás cierres tus ojitos y te tomes un momento ahí en soledad. Hay un texto en la Biblia que dice: he ahí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Te invito a que en el lugar donde estás te tomes un minuto, solo, sola, delante del Señor,
sea que lleves mucho tiempo quizás viniendo a la iglesia, sea que sumes años de relación con el Señor, o sea que es primera vez que estás acá, quizás viniste invitado por alguien, quizás ni siquiera sabes por qué estás acá, no entiendes por qué estás acá, o quizás algo de curiosidad te movió a venir y estar y ver, algo quizás escuchaste o alguna noción tienes acerca de Jesús. Jesús te mira y te dice, es necesario que hoy pose en tu casa. La invitación está abierta, la llamada está abierta. El primer paso que puedes dar para exponerte a tener un encuentro con Cristo es simplemente dar el paso de abrir las puertas de tu corazón. Que eso es algo que nadie ni nada puede hacer por ti. Solamente tú, delante del Señor. Ahí en la intimidad y soledad de donde estás, puedes hacer y decir una simple y poderosa transformación y poderosa oración. Y simplemente decirle, Señor, entra a mi vida. Si ese es tu deseo, si estás dispuesto, si estás dispuesta, no te voy a pedir que hagas nada, no te voy a pedir que te pares, que levantes tu mano, que digas, que hagas nada. Simplemente te acompaño en esta oración. Si Dios ha hablado a tu vida y algo dentro de ti quiere responder a esta llamada, el primer paso que puedes dar es simplemente dejar entrar a Jesús a tu vida. Tómate un minuto delante del Señor.